Me da mucha alegría referirme hoy a una figura de leyenda del departamento de Caldas, en Colombia, que es el músico Ramón Cardona García, que dejó no solo una obra muy importante en el campo de la musicología y en el campo de la composición, como ya ha sido estudiado de manera exhaustiva en el libro excelente publicado por el maestro Guillermo Rendón en la Universidad de Caldas, sino que también representa, por su destino trágico, una metáfora de la realidad colombiana, ya que Ramón Cardona García, como todos sabemos, fue asesinado en 1959, muy joven, al ser confundido por los bandidos que interceptaron el vehículo en el que él venía con los músicos de su grupo, al ser confundido con un político de uno de los partidos colombianos que han en esa época propiciado años de terror y de violencia que por desgracia aún continúan vigentes. Ramón Cardona García nació en Marquetalia y mi relación con él es una relación simbólica porque pertenece a la familia. Ramón Cardona García era primo de mi padre, Álvaro García Cortés, y mi padre tenía una relación muy cercana con los Cardona García, que crecieron muy cercanos en Marquetalia en esos años primeros del siglo XX. La madre de Ramón Cardona García era Mayús García Flores, hermana de mi abuelo Marco Aurelio García Flores. Y claro, yo de niño muchas veces tuve la fortuna de escuchar hablar de este músico y de asistir a algunas de sus presentaciones a donde me llamaba mi papá, en Manizales. Los Cardona García son una familia siempre ligada al arte, a la música y al pensamiento. Por supuesto que mi papá tenía una oficina cerca a varios de sus primos Cardona García. Me acuerdo que son varios, ¿no? Son José Cardona García, Silvino Cardona García, también Basilio Cardona García y una serie de mujeres extraordinarias como Rosa, Teresa, Mayús y varios otros personajes de esta familia a la que pertenecía Ramón Cardona García. De modo que era una cuestión de orden familiar. Yo de niño me acuerdo haber ido a Chipre, a la casa de esa tía abuela, Mayús Cardona García, y oír hablar posteriormente, por supuesto de su muerte, del destino trágico de la vida de este gran músico caldense. Mi padre también amaba profundamente la literatura, el arte, la cultura, y en esa infancia en la que él me acercaba a esas presentaciones de su primo, a veces llegué a soñar con ser también músico. Me acuerdo que alguna vez estuve frente al Palacio de Bellas Artes y le dije a mi padre que yo quería ser músico como ese malogrado primo maravilloso que es Ramón Cardona García. ¿Qué influencia tuvo él en mi vida? Gracias a saber que la persona más famosa, digámoslo así, o más célebre del linaje de la familia era él, siempre tuve una profunda cercanía y un profundo amor por la cultura, por la música, por la poesía, por la literatura. De modo que la figura de Ramón Cardona García y su destino debe ser estudiada todavía con mayor profundidad, debe ser mostrada a las nuevas generaciones como una figura
que muy joven se fue a Argentina a hacer estudios brillantes de música, y hay testimonios ya referidos de muchos de los contemporáneos que lo conocieron en las escuelas de Buenos Aires sobre su brillantez y sobre el destino que se esperaba musical enorme que él hubiera tenido de no haber fallecido tan joven. Ramón Cardona García nació en 1922, era de los menores de los Cardona García, de modo que cuando muere prácticamente a los 37 años. Podemos imaginarnos entonces toda la obra, no solo musical, como compositor, sino también como profesor, como docente, todo lo que hubiera podido aportar Ramón Cardona García a la cultura no solo caldense, sino colombiana, de no haber sido asesinado de manera tan vil, en una forma que se ha seguido repitiendo en el país. Los bandidos le preguntan: ¿usted a qué se dedica? Y él inocentemente dice: soy el director del conservatorio de música. Y los bandidos dicen: ah, eres un conservador. Y ¡pras!, le disparan y lo matan. Eres el director del Partido Conservador, te lo matan. Lo confunden entonces con un político. De modo que ese es el drama de la Colombia, es decir, que los hombres armados eliminan sin quererlo muchas veces a grandes partes de las generaciones colombianas valiosas en los campos artísticos, musicales, poéticos, literarios, y eso tiene que terminar algún día. Ramón Cardona García, estudiar su obra, estudiar su música, estudiar su figura y estudiar también ese trágico destino que lo hizo que muriera tan joven, debe ser una lección profunda para todos los colombianos de la actualidad. Estoy muy emocionado, se me pone prácticamente el corazón a palpitar de orgullo de saber que era primo de mi padre y de que pertenecemos pues por el lado de los García a esta familia. O sea que en la sangre corre una gran fuerza y un gran amor por la cultura, por el arte, por la poesía, por la paz y por la justicia de la humanidad. Esa es la lección que yo creo nos deja en la corta vida de Ramón Cardona García.